Todo el mundo quiere unidad, de una forma u otra. La gente busca unidad en su país, su familia, su partido político. Hasta los que quieren acabar con un grupo de personas es para unir a los que quedan. Parece mentira, pero es así. Quieren unidad donde todos nos parecemos. Locos como Hitler, que no loco sino grande pecador, quería una unidad de raza, pero de una forma mala, de acabar con los que eran diferentes. La verdad es que todos anhelamos dentro de nosotros que haya cierta unidad y paz. Y no es por casualidad que eso existe en todos los seres humanos. Porque Dios mismo sabe, y Dios mismo que nos hizo a su imagen, ha querido una unidad desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Ahora recuerda que Pedro dijo que Pablo escribe unas cosas difíciles de entender. Y una cosa que tiene Pablo es que escribe a veces unas oraciones bien largas. Si tú comienzas el versículo 3 de Efesios 1, a veces encuentra un punto hasta llegar al versículo 10. Una oración bien larga. Así que yo quiero leer esta oración larga que contiene muchas cosas buenas, bonitas y verdad. A ver si sacamos de aquí el propósito eterno de Dios. Dice en Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación de cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y todo lo que dice Pablo aquí, podemos resumir en esa última parte, que el plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha sido de reunir a todas las cosas en Cristo. Esa unidad perfecta, esa unidad que el hombre esté unido con hombre y hombre con Dios, Dios con el hombre, y hay una unidad eterna y perfecta. Eso siempre ha sido el deseo de Dios. ¿Qué familia no le gusta tener unidad? ¿En qué familia es que la gente dice, yo quisiera estar más lejos y más apartados? Bueno, cuando pelean sí, no quiero ver a fulano, no quiero ver a mengano, pero por dentro, lo más profundo, ¿qué es lo que todos deseamos? Que haya unidad. En esta época, pues muchas familias buscan esa unidad, que eso no entiendo, porque tienen unidad por un par de días, una semana, y pelean todo el año. Pero sí se entiende por lo menos que buscan unidad, que quieren, anhelan tener esa unidad, que estén unidos. Y así es que Dios también sabe, y lo que más busca, el propósito eterno de Dios. Si fuera reducirlo todo a una sola palabra, sería unidad. La unidad. Esa palabra unidad inclusive está dentro de la palabra, hemos hablado de esto antes, la palabra universidad. ¿Qué quiere decir universidad?
Unidad en diversidad. Donde se busca unidad en el mundo, en ese caso, pues en los estudios, estudiando diferentes temas que buscan unirlos a todos una sola organización. Unidad es algo que todos anhelamos tener, y eso cuando sucede un desastre, pues casi siempre la gente dice, bueno, qué terrible fue, pero por lo menos, después de un huracán o algo, por lo menos la comunidad se unió para enfrentar ese problema, y la gente siente una satisfacción a ver esa unidad. En las Olimpiadas, pues tienen ese propósito de unir. ¿Cuál es el símbolo de las Olimpiadas? Cinco círculos entrelazados, que son los 5 continentes. No vamos a hablar de que hay 7, pero uno es deshabitado, etcétera. Pero 5 círculos, creo que no sé si combinan a Asia y Europa, pero que todos están unidos en un solo propósito de estas Olimpiadas. Y la gente busca unidad en el deporte, buscan unidad en la música. Qué bueno es que todos estemos en un solo estadio disfrutando la misma música. Pero la unidad verdadera, la unidad real, es una unidad en Cristo, que Dios propuso desde antes de la fundación del mundo. De hecho, cuando la Biblia habla de predestinación, aquí usa esa palabra, en esta oración larga que leímos, la palabra en versículos 5, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dios decidió, antes de la fundación del mundo, de que iba a tener unos hijos adoptivos. No predestinó específicamente cuáles personas se iban a salvar, pero sí predestinó que iba a tener unos hijos que se iban a salvar. Y es así cuando, hasta hoy día casi siempre, cuando una familia va a adoptar, a veces se adopta un niño que ya es parte de la familia, pero muchas veces, como pasó con nosotros, decidimos adoptar antes de saber que la gran bendición del hijo que iba a tener era Francisco. Gracias a Dios. Pero la decisión de adoptar se predestinó antes de saber quién iba a ser. Y así hizo Dios con nosotros. Él ha decidido adoptar hijos. ¿Quiénes? Está abierto para todo el mundo. Eso es una buena noticia. Eso es el Evangelio. Que cualquier persona que quiere puede llegar a ser un hijo adoptivo de Dios y unirse a esta gran familia, a esta unidad. Y como hemos hablado antes, pues si Dios quiere unir a todas las cosas en Cristo, ¿por qué existe el infierno? Pues precisamente porque Dios quiere una familia unida. Él da tiempo a todo el mundo a unirse a su familia, los que quieren, porque Dios no fuerza a nadie a hacer nada. Si tú quieres ser su hijo, Él abre la puerta, da muchas oportunidades para que se salve, para que sea su hijo. Y si no, si uno no quiere, pues para eso existe el infierno. Porque los que no quieren estar con Él, que van a causar problemas, que van a dividir la familia, ¿qué hay que hacer con ellos? Separarlos. Dios no lo hace con mucha ganas. No es que Dios quiere castigar a la gente. No es que, pero Él tiene que hacerlo. Si el propósito es unidad y viene uno para dividir, ¿qué hay que hacer con esa persona? Hay que separarlo. Y por definición, el que peca, y peca voluntariamente, y no quiere arrepentirse, por definición se divide y se separa de Dios. Porque Dios es perfecto, Dios es amor, Él no puede tener pecado, no se mezcla el pecado con la justicia. Es como el agua y el aceite, que no se puede mezclar. Tiene que separarse, y por eso existe el infierno, un lugar donde se separan los que no quieren estar con Dios, de Dios. Y Dios no se pone alegre, Dios es triste, se pone triste a pensar en eso, pero es la única forma que Él puede cumplir su gran propósito, que es unir a todas las cosas en Cristo. Ahora la gran pregunta al estudiar el libro de Efesios, para nosotros debe ser primeramente,
yo quiero participar y unirme a Dios y su propósito, ser parte de esta gran unidad en Cristo, ¿o no? Es la primera pregunta. Después de contestar esa pregunta, la segunda pregunta, va a ser, ¿cómo puedo hacer mi parte para ayudar a la unidad del pueblo de Dios y ayudar a cumplir el gran propósito de Dios? Cuando uno trabaja en una compañía, pues todo el mundo está ahí, ¿para qué? Para cumplir el propósito de esa compañía. Y así también, si somos parte de la iglesia, estamos aquí ¿para qué? Para cumplir el propósito de Dios que hizo la iglesia. La iglesia es de Él. Muchas iglesias establecen, con muchas organizaciones ahora se ha puesto de moda tener una declaración de misión. En inglés dicen mission statement. ¿Cuál es la misión? Y cada uno se pone a inventar cuál es su misión. Pues nosotros no tenemos que inventar. La misma Biblia nos enseña que la gran misión que Dios tiene con el mundo es unir a todas las cosas en Cristo. La misión de esta iglesia es ayudar a que se unen a todas las cosas en Cristo. No se puede separar las dos partes. No es unir todas las cosas, ¿verdad? Porque unir todas las cosas hay muchas formas de hacerlo. Muchas iglesias, lo importante es la unidad. Vamos a olvidarnos de Cristo y vamos a unirnos, vamos a hacer una fiesta, invitar a toda la iglesia. Dejamos a Cristo a un lado. No, si va a unir las cosas si Dios va a unir las cosas en Cristo, ¿cuál debe ser nuestro propósito? A unirnos con otros. Vamos a unirnos en Cristo. A la medida que tú estás de acuerdo con Cristo, a la medida que yo esté de acuerdo con Cristo, tú y yo vamos a estar de acuerdo. Pero si tú decides hacer las cosas en contra de lo que Cristo dice, y yo decido hacer cosas en contra de Cristo, podemos unirnos bajo otra base, pero la base no va a ser Cristo. Y no vamos a estar dentro de la voluntad de Dios. Para estar dentro de su plan y su voluntad tenemos que buscar y procurar unirnos en Cristo Jesús. Porque Dios ha puesto a Jesús como cabeza de la iglesia. Como dice aquí a continuación, aquí en Efesios 1, vamos a leer en versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros nos encontramos con muchas personas que hablan de que el problema más grande que tiene el mundo son las religiones. Dicen todas las guerras han comenzado por los religiosos. Y ellos son los que son culpables de que hay división en el mundo. Si dejemos la religión a un lado, vamos a ser más tolerantes, ¿verdad? Ustedes no han escuchado a nadie hablar así. Se hablan así en todas partes. Vamos a ser más tolerantes. Vamos a ser tolerantes hacia los musulmanes, hacia los cristianos, hacia los budistas. No vamos a pelear, no vamos a hablar de religión. Vamos a permitir que todos seamos unidos, vamos a buscar esa unidad, dejemos la diferencia, porque en verdad, la verdad es que todos creemos en el mismo Dios, ¿verdad que sí? Dice la gente. Hay un solo Dios y todos creemos en ese mismo Dios. Y si nada más dejáramos esta diferencia, no importa, hay muchos caminos que llegan al cielo.
y así predican, así enseñan. El problema es, yo tengo un solo problema con eso, que no es verdad y que no está en contra del propósito de Dios. El propósito de Dios no es unir a todas las cosas sin religión. El propósito es unir a todas las cosas en Cristo. Dios ha sentado a su Hijo en un trono sobre su iglesia para unir a todas las cosas en un cuerpo. Y si yo digo, pues ese cuerpo es lo que causa división en el mundo, vamos a echar el cuerpo a un lado, vamos a echar la iglesia a un lado, vamos a echar a Cristo, ponerlo al mismo nivel que los otros líderes del mundo, y vamos a todos vivir en paz juntos. Yo estoy peleando en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es unir a todas las cosas, punto. Es unir a todas las cosas en Cristo. Los cristianos más que nadie anhelamos y deseamos y luchamos por tener unidad. Pero esa unidad tiene que ser en Cristo. Si alguien rechaza a Cristo, pues ellos mismos se han excluido de la unidad que Dios procura. No es que nosotros los odiamos, no es que vamos a pelear contra ellos o matarlos, pero tenemos que tratar de ganarlos. ¿Para quién? Para Cristo. Va a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que gente se unan a Cristo. Muchas personas no les gusta eso. A mí, yo no tengo nada en contra de la religión, siempre y cuando esa religión no venga tocando mi puerta para decirme que yo tengo que cambiar. Si ellos me aceptan a mí, yo acepto a ellos. Tú tienes tu fe, tú tienes tu creencia, yo tengo mi creencia, y vamos a vivir en paz. Eso es la mentalidad del mundo, pero no es la mente de Dios. La mente de Dios es que bajo esa premisa no hay unidad, ninguna unidad verdadera, porque la única unidad verdadera puede ser donde nos sometemos a Dios para vivir como Dios quiere, y para eso necesitamos a Cristo, porque solo no podemos vivir en santidad. Nuestro pecado nos separa de Dios. Hay un solo camino. Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y así que la unidad verdadera en el mundo no viene por la política, no viene por dejar las religiones, viene por medio de Cristo Jesús. Y como cristianos, nosotros también debemos tener claro en mente cuál es nuestra meta. No vayamos a desviarnos. Hasta en la misma iglesia, entre los mismos cristianos, va a escuchar voces diciendo: olvídese de la doctrina, olvídese de la Biblia y esas cosas. Vamos a unirnos nada más, vamos a alabar a Dios juntos, aunque tú crees en Dios de esa manera, yo creo en otra manera. Olvidemos de las diferencias. El problema es que eso está fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es unir las cosas en Cristo. Y por eso dice en capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que por medio de Jesús, en versículo 5, y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No podemos separar a Cristo Jesús. Inclusive a veces la gente dice: bueno, qué malo es que quitaron la oración de la escuela, no se puede orar. Y en algunos sitios pues permiten orar, en otros sitios no. Pero aún en los sitios donde permiten orar, bueno, tú puedes orar, pero por favor no ora en el nombre de Jesús. Ya está especificando un Dios. No es mejor, sí, todos oramos a Dios, pero vamos a dejarlo así: Dios. Y como los alcohólicos anónimos, y creen en Dios según su forma de pensar. No le vamos a dar nombre, no vamos a hablar de Cristo, no vamos a hablar de Jesús. Dios genérico, porque Dios puede ser para uno Alá, para otro puede ser Jehová, para otro puede ser otro Dios, y quieren dejarlo genérico, no quieren oír y escuchar y decir el nombre de Jesús. Pero en todo lo que estamos leyendo aquí, la unidad verdadera viene
cuando nos sometemos a Cristo Jesús, cuando lleguemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Porque por gracia sois salvos, versículo 8, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gente dice, bueno, pero hay muchas personas buenas en el mundo, quizás no creen en Jesús, pero son personas buenas. Ellos hacen buenas obras, ellos dan a los pobres, ellos han dado mucho dinero para ayudar a los necesitados, y son buena gente, y hacen buenas obras. ¿Tú crees que Dios no va a salvar a ellos? Bueno, el problema es que las buenas obras que están dentro del plan de Dios para salvación son buenas obras hechas porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí, tenemos que hacer buenas obras, pero esas buenas obras tienen que ser dentro del propósito de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Versículo 11. Por tanto, perdonen, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como habló Daniel ahorita de que Dios no hace excepción de personas, y leyó en Gálatas que ya no hay judío ni griego. Esta pared de separación, ¿quién lo puso? Dios mismo lo puso bajo el antiguo pacto. Un pacto imperfecto, un pacto para enseñar a la gente algo de la justicia de Dios, para que estuvieran preparados para la venida de Cristo. Pero ya inclusive judíos y gentiles podemos ser unidos. ¿Cómo? Si basado en el Antiguo Testamento. Yo he escuchado y se ha puesto de moda hoy en día que en las iglesias hay gente que dice, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos algo en común con los judíos. Tenemos algo en común. Ellos usan el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento de nuestra Biblia también. Nosotros creemos en el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Porque no estamos más unidos. La Biblia dice que debemos ser más unidos, pero ¿cómo? ¿Cómo es que en el propósito de Dios nos vamos a unir a los judíos? Es también en Cristo. Y si los judíos, si algún judío no quiere aceptar a Jesús como el Mesías, está fuera del plan de Dios. Y no es que vamos a odiarlo, no vamos a perseguirlo, no vamos a hablar más de ellos, pero sí queremos ganarlos para Cristo, como hemos visto en el libro de Romanos. Porque de ambos pactos hizo uno, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo fue? Versículo 13. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios aboliendo esas enemistades. Y como dice en 15, aboliendo de nuestra carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo que la paz. ¿Cómo? En Cristo, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en él, en la cruz, en Cristo. En Cristo es que llegamos a ser uno, porque eso es parte del plan eterno de Dios, de reunir a todas las cosas en Cristo. No podemos quitar a Cristo del panorama y hablar de unidad. No podemos quitar el plan de Dios, quitar la muerte de Cristo, quitar el Evangelio del panorama y hablar de unidad. Porque el propósito eterno de Dios, según la palabra de Dios, es una unidad basada en Cristo, basado en su muerte, basado en su resurrección.
y la salvación en Cristo Jesús. Siguiendo en versículo 17, vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos entrado en un sitio? Puede ser un país, un pueblo, una tienda, un vecindario, una casa, donde es obvio que nosotros somos diferentes, que nosotros no somos de ahí. ¿Y cómo se siente uno como extranjero, como diferente? Yo creo que todos aquí hemos experimentado eso en alguna parte u otra. Y uno desea, casi siempre cuando se encuentra en esa situación, ¿qué es lo que uno desea? Yo quiero volver a mi casa. Yo quiero volver a mi pueblo. Yo quiero ir donde me entienden, donde me aceptan. Yo quiero donde habla mi idioma, ¿verdad? Y tenemos ese deseo. Y en Cristo ya podemos entrar en lo que es nuestro hogar, donde somos aceptados todos, donde todos hablamos el mismo idioma, que es el idioma del amor en Cristo, aunque hablemos diferentes idiomas físicamente, pero sí, todos estamos en la misma casa, con el mismo Padre, con el mismo Cristo, y participamos de las mismas promesas, y que somos hermanos. Ahí es donde está en verdad nuestro hogar, esa unidad que anhelamos tener, que podemos empezar a experimentar aquí en lo que se llama la iglesia, y que en el futuro para siempre estaremos con Dios. Esa unidad, eso es lo que anhelamos tener. Y de hecho debemos sentir más unidad dentro de la iglesia de lo que sentimos en nuestro país, en nuestra ciudad de nacimiento, etc. Dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, en versículo 19, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Se habla aquí de construir una sola casa, una sola iglesia, donde las piedras están unidas, con Cristo como la cabeza del ángulo, Cristo como la piedra principal, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, para hacer un solo edificio, un solo templo santo al Señor, y buscar y adquirir esa unidad que Dios tanto quiere para nosotros. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Su última oración, yo considero hasta más importante, si se puede decir así, que su oración en el jardín, pues sí, estaba angustiado y quería, si fuera posible, que no pasara esa copa, pero la oración donde tenemos más las palabras, que son más importantes para nosotros, es cuando pidió la unidad en Juan capítulo 17. Leen ese capítulo completo para ver cuánto Jesús anhela que haya unidad entre sus seguidores, que todos unidos podamos entonces declarar al mundo la unidad, que es el plan eterno y el propósito eterno de Dios. Así que Pablo sigue hablando de la unidad. Yo quiero brincar a capítulo 4. Porque vamos ahora a hablar un poquito más prácticamente. Esa primera parte, esa fue la teoría. Teoría, pero que tiene consecuencias prácticas. Que Dios quiere unir a todas las cosas en Cristo. Y Pablo, como preso, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa vocación? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Dios te llamó a ser cristiano para que peleara con todo el mundo? Estar unido.
Muy bien. Sí se habla en la Biblia de una guerra. ¿Guerra contra qué? A veces nosotros, este mismo libro habla armadura de Dios, ¿verdad? ¿Para qué nos armamos? Para pelear unos contra otros. ¿Qué ejército gana victoria cuando los soldados pelean contra los mismos soldados? Nadie gana. Es triste y se oye, en todas las guerras sucede, que alguien del mismo ejército mata a gente de su propio lado. Y desgraciadamente hay demasiado de eso que sucede en la misma iglesia. Si el propósito eterno de Dios es una unidad perfecta en Cristo Jesús para siempre, tenemos que comenzar aquí. ¿Por qué a veces creemos que yo puedo ser diferente y peleón y siempre querer tener diferencia con mis hermanos y pelear y luchar contra ellos? Pero cuando lleguemos al cielo, pues ya vamos a estar unidos. Tenemos que comenzar ahora. Tenemos que comenzar ya. Ya tenemos que dejar. Y eso es lo que Pablo habla aquí en Efesios 4. Os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamados. Con toda, aquí tenemos la palabra clave que va a ayudar a la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Debo decir una cosa. Hasta en un grupito tan chiquito como este, hay personas insoportables. Y todos nosotros en un momento dado somos insoportables. ¿Pero qué tenemos que hacer? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero ese hermano es insoportable. Gloria a Dios. Te da una oportunidad de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. A mí, por un lado uno dice, bueno, yo quisiera tener personas pacíficas, personas en la iglesia, porque así debemos ser. Mira un versículo curioso aquí en 1 Corintios, capítulo 11. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 19? Un versículo muy curioso de la Biblia. Si hablamos tanto de la unidad, que no debe haber disensiones, que no debe haber pelea. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Yo creía que yo era un hombre de paciencia, hasta que tropecé con una persona insoportable, y luego con otra persona insoportable, y luego con otra persona insoportable, y cada persona insoportable me enseñaba más y más la falta de paciencia que yo tenía. Sin mencionar nombres, porque, como digo, todos hemos sido soportables en un momento dado. O sea, si encontramos en la iglesia los que son insoportables, ya sea en ese momento o ya sea siempre, vamos a decir, Dios, gracias por esta oportunidad para yo demostrar humildad y mansedumbre. A ver si tengo humildad, a ver si tengo mansedumbre, a ver si puedo aprender algo de paciencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad para ver si es verdad, porque quizá yo creo que yo no soy una persona que causa problemas. Yo soy el pacificador, uno cree. Y hay personas que son más pacificadores que otros. Pero si tropezamos con una persona que aparenta ser insoportable, pues es un buen momento de poner en práctica la humildad, mansedumbre, soportar con paciencia, obviamente en amor los unos a los otros.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué dicen Romanos? En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y si hay una persona insoportable, y si se va a romper la relación, vamos a determinar que va a ser de parte de otra persona, que no va a ser por parte mía. ¿Verdad? Como Francisco ahora en el pequeño ejemplo que se dio, ¿verdad? Cualquiera, si Daniel lo trata así, te fijas que en esta iglesia no hay amor, hay preferencia. Aman a Angelito, pero a mí no me aman. Yo no vuelvo para acá. Pero ¿qué hizo Francisco? Ven acá. No me deja. Obligado. Una buena oportunidad para yo demostrar amor. Y si Daniel no me va a saludar, que sea por culpa de él, porque yo voy a seguir saludándole. Seguir tratando de abrazarlo. Si me rechaza cada vez y no vuelve más, que no sea porque yo lo voté ni porque yo hablé mal de él, que sea por culpa de él, que se vaya. Porque en cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia, estar en paz con ¿quién? Con los hombres que nos tratan bien, con todos los hombres. Solícitos, ¿qué quiere decir solícitos? Solícitos, con diligencia, determinados en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que trabajar fuerte para que haya unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí se sigue con el tema de la unidad. ¿Cuál es la base de la unidad? Hemos dicho que Dios quiere unir a todas las cosas en Cristo, pero se puede expandir esa unidad a 7 cosas para tener más claro todavía lo que quiere decir la unidad en Cristo. ¿Cuáles son las 7 cosas? Versículo 4, Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 cosas. Si hay alguna iglesia, si hay alguna religión que dice, bueno, vamos a unirnos, nosotros vamos a decir, vamos a unirnos en Cristo. Y no se preocupen, la familia Marmo no está enojado con mi mensaje. Estamos unidos y ya hablamos, y tiene que irse. Dios le bendiga mucho. Así es que vamos a unirnos con otro grupo religioso. Vamos a decir que hay otra iglesia, ¿okay? Qué bonito sería que todas las iglesias de Lawrence estuvieran unidos, ¿verdad que sí? Que todo lo que proclamamos en nombre de Cristo, que estuviéramos unidos. Sería bonito, sí, siempre y cuando estemos unidos en Cristo. ¿Y cómo vamos a juzgar, a ver cuáles iglesias podemos unirnos o no? Pues aquí tenemos 7 cosas que podemos examinar para ver si en verdad podemos estar unidos. Porque si yo creo en un Dios y ellos creen en otro Dios, automáticamente yo no puedo unirme a los musulmanes y decir que somos la misma iglesia. Porque ellos creen en un Dios y nosotros creemos en otro Dios. Aquí dice hay un solo Dios. Dice que hay un solo Dios y Padre, hay un solo Señor, Jesús. Pues no puedo unirme a los testigos de Brooklyn porque ellos creen que Jesús fue un ángel, que no es Dios. Ellos no creen en el mismo Señor. Ellos creen en Jesús, sí, pero no es el mismo Jesús que habla la Biblia. Dice que en principio era la palabra era un Dios, no es que era Dios. Y así es que no puedo unirme a ellos. Ni siquiera puedo unirme a los bautistas, porque habla de un solo bautismo. Y ellos creen en otro bautismo diferente. Aquí hay 7 cosas: un cuerpo, una sola iglesia, un espíritu. Tampoco me puedo unir a otros que tienen un espíritu que dice que ese espíritu te puede tirar por una ventana,
Y una señora me habló así una vez. Ten cuidado con el espíritu, no sabe. Ese espíritu se puede tirar por una ventana. Dice, bueno, en ese espíritu no creo yo. El espíritu en el cual yo creo te da dominio propio. Menos te va a tirar por la ventana si tiene el espíritu de Dios. Va a vivir más en paz, va a sentarte más tranquilo. No te vas a estar brincando y como si estuvieras poseído de un espíritu que no sea el espíritu de Dios. Y así que si creemos en un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? No puedo unirme a la iglesia para de sufrir, porque ¿cuál es su esperanza? Para de sufrir. Pues yo tampoco quiero sufrir. Yo voy al doctor cuando me da un dolor y no quiero sufrir, pero mi gran esperanza en este mundo no es dejar de sufrir, porque yo sé que un día voy a seguir sufriendo y voy a morir. O sea que mi esperanza es en el cielo. Tampoco me puedo unir a los que tienen esperanza de vivir en la tierra por 1000 años y qué sé yo qué, porque es otra esperanza. Mi esperanza no está en la tierra. Hay una sola esperanza, una sola fe, un bautismo, un Señor, un Dios y Padre de todos. Y así es que Dios quiso unir a todas las cosas. No sé si da frío para cerrar esta puerta. Cerramos la puerta. Así que Dios, en su sabiduría, hizo un plan de cómo unir a las cosas en Cristo. Porque no es fácil. Pone 2 niños con juguete y ¿qué hacen? Pelean. La solución. Un juguete para cada uno. Dejan de pelear, ¿verdad que sí? No. Cada uno quiere los 2 juguetes, quiere lo que quiere el otro. Qué problema. Somos los seres humanos. Qué difícil somos. Peleamos por cualquier cosa. Pues Dios, en su gran plan de unir a todas las cosas en Cristo, decidió en su sabiduría crear una cosa que se llama la iglesia, donde vamos a aprender lo que es la unidad. Por eso estamos aquí, tratando de cumplir ese propósito de Dios, de unirnos todos en Cristo Jesús, preparándonos para estar con Él para siempre. Y en ese plan, Él constituyó, como dice en el versículo 11, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. ¿Están en la iglesia hoy día los apóstoles y profetas? Sí. En la Biblia. Aquí están. Los apóstoles y profetas escribieron el Nuevo Testamento. Vivos no tenemos. No tenemos apóstoles y profetas vivos ahora, pero sí tenemos la obra, el trabajo. El mismo libro de Efesios dice cuál fue su trabajo, poner el fundamento. Cada vez que entramos en un edificio, si el fundamento está puesto, ya nos preocupamos por eso. Ya está ahí. El fundamento de este edificio no se ve, está debajo de tierra, pero está ahí aguantando el edificio. Así los apóstoles y profetas hacen su trabajo. Una vez que tiene fundamento, hace falta más profetas y apóstoles para seguir echando fundamento. No, las iglesias que tienen apóstoles y profetas, ¿saben lo que están haciendo? Cambiando el edificio de Dios, porque están poniendo otro fundamento. La iglesia católica tiene ese hombre que cada rato que le dé la gana cambia las leyes de Dios y publica y predica y dice otras cosas diferentes y dice que ahora se va a hacer así, antes era en latín, ahora se va a hacer en diferentes idiomas, antes aceptamos estos libros como parte de la Biblia, ahora aceptamos otros libros como parte de la Biblia y sigue cambiando el fundamento. Pero el fundamento está hecho, apóstoles y profetas. Ahora vivos, ¿qué tenemos ahora? Evangelistas y pastores y maestros. Pastores y maestros es el mismo trabajo. Evangelistas, no hay tiempo para entrar en todo el detalle de esto, pero ¿cuál es el trabajo de estas personas en la iglesia? Sobre las cuales se imponen las manos para que hagan una obra en la iglesia. Evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es su trabajo? Junto con apóstoles y profetas. O sea, los evangelistas, pastores y maestros toman lo que fue escrito por apóstoles y profetas con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio? No son los evangelistas, pastores y maestros. Ellos están
ellos perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra de ministerio. ¿Qué ministerio? A veces usamos esa palabra, suena bonito, pero ¿qué quiere decir ministerio? Trabajo. ¿Sencillamente servicio? Yo quiero formar un ministerio. No tienes que formar un ministerio, nada más tienes que servir. Olvídate del ministerio. El ministerio es servicio, es trabajo, es esclavitud, si quieres ponerlo de esa forma. Yo quiero ser esclavo. Bienvenido. Todos somos esclavos de Cristo. Eso es ministerio. El ministerio es servir como un esclavo, como un siervo. Y así es que el trabajo tenemos que hacerlo todos nosotros. Los evangelistas y pastores y maestros nos preparan para esta obra de ministerio. ¿Para qué? Edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo se vaya formando y haciéndose más fuerte sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, con Cristo como la cabeza del ángulo. Y dice, ¿hasta qué? ¿Cuál es el propósito? Desde el principio hemos visto, el propósito eterno de Dios es unir a toda la cosa en Cristo. La iglesia está aquí. ¿Por qué estamos aquí? Porque a mí me gusta los domingos, ¿sabes? Que no tengo nada que hacer, es bonito reunirse, comerse un poquito. No, estamos aquí edificando el cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos. Eso quiere decir que no hemos llegado todavía, estamos en trabajo en esto, y espero que seguimos trabajando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se está uniendo toda la cosa en la iglesia. ¿En quién? En Cristo otra vez. Unidad de fe, la misma fe, a una sola fe. Tú no puedes creer una cosa y yo creo en otra cosa. Si no estamos de acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a estudiar la Biblia. Vamos a ver dónde yo estoy equivocado. Vamos a ver dónde tú estás equivocado. Vamos a tener una unidad de fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, dejemos de hablar de que yo nunca puedo ser como Cristo. Saquemos ese vocabulario. Nuestro propósito, estamos aquí para llegar a ser como Cristo. Por eso estamos aquí. Si no estamos aquí para llegar a ser como Cristo, no estamos aquí con el propósito de Dios que nos puso aquí. Si estamos aquí nada más para, yo me siento bien en la iglesia, ¿sabes? Pero llegar a ser como Cristo, eso es muy lejos. Nadie puede ser como Cristo. No, por eso estamos aquí. Estamos aquí para crecer, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros mismos debemos crecer para que entendamos lo que dice la palabra de Dios, y que venga cualquier hombre aquí a predicar lo que sea, que nosotros estamos tan basados en la palabra de Dios que no aceptemos cualquier cosa, cualquier error, cualquier cambio. Que no seamos como niños fluctuantes, que no seamos llevados. ¿Sabes? Los niños creen cualquier cosa. ¿Por qué es que los hijos de musulmanes llegan a ser musulmanes y los hijos de cristianos llegan a ser cristianos? Mayormente. ¿Por qué? Porque los niños creen cualquier cosa. Y así es por eso que pueden engañar a los niños diciendo que hay Santa Claus y todas esas barbaridades. Porque los niños creen cualquier cosa. Pues en la iglesia deben ser personas de fe, pero eso no quiere decir que creemos cualquier cosa. Eso es una persona de fe. A una persona de fe, ¿qué quiere decir eso? Para muchas personas quiere decir que esa persona cree cualquier cosa. Tiene fe en todo el mundo, tiene fe en los malos, tiene fe en los buenos, tiene fe en Dios, tiene fe. No, una fe que habla aquí la palabra de Dios es una fe basada en la verdad, que no lo dejemos engañar, no seamos como niños, no debemos creer cualquier cosa. Dice que, sino que siguiendo la verdad en amor. Cristo. Dos palabras clave. La verdad y amor. A veces tenemos tanto amor que dejamos la verdad a un lado. O tenemos tanta verdad que dejemos el amor a un lado.
Pero ¿cuál es la forma que la iglesia en verdad va a crecer para llegar a ser como Cristo? Que nunca abandonemos la verdad, pero tampoco nunca abandonemos la verdad. Hay gente dice, ahora te voy a insultar y te voy a decir, porque yo soy una persona que yo digo la verdad. Ahora te voy a decir exactamente la verdad lo que yo te pensaba. Pues está bien, gloria a Dios que está diciendo la verdad, pero ¿dónde está el amor? Y otra persona dice, yo te amo tanto, no te quiero ver sufrir, que no te voy a decir la verdad. El doctor me dijo que tú vas a morir mañana, pero no puedo decir nada porque yo tengo tanto amor. Yo no sé de ustedes, pero el día que el doctor te dice que yo voy a morir mañana, por favor dímelo, con amor. Dime la verdad. Yo quiero saber. Tú no quieres saber si va a morir mañana. Pero cuántas cosas tengo que hacer, ¿verdad? Voy a morir mañana, ahora sí tengo que hacer algo. Pero la verdad, pero con amor. De quien crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda coyuntura se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es como un cuerpo. Tu cuerpo, ¿cómo trabaja tu cuerpo? Tan perfectamente que no te das cuenta, ¿verdad? Sin pensarlo, si tiene un dolorcito aquí, ¿qué hace la mano? Sin tú pensarlo. El brazo, los músculos, todo. ¿Verdad? Ni hay que pensarlo. ¿Por qué? El cuerpo está tan unido. Así debe ser el cuerpo de Cristo. Sin necesidad de hablarnos. Entendemos la necesidad de cada uno y busquemos. Yo sé que tenemos que crecer mucho. Yo soy el primero que tengo que crecer en esta área. Pero sí, el cuerpo de Cristo debe ser así, completamente unido en Cristo. Para eso, tenemos que despojarnos del viejo hombre, como dice al final de este capítulo. Tenemos que dejar de enojarnos, no podemos dejar ponerse el sol sobre nuestro enojo. Tenemos que dejar de robar, sino en vez de siempre pensar en recibir. ¿Cuántas personas dicen, en la tienda están regalando cualquier cosa, hasta cosas que no necesita? Hay gente que están regalando pavo allá, ¿cuántos vamos corriendo para allá? Ahora, en tal lugar se da la oportunidad de que tú puedes dar. Nadie más. Pues, estamos al revés. Dice que el que robe, el que robaba, que no robe más. Si hay cosas de gratis, qué bueno, lo voy a dejar para otra persona para que lo coja, porque yo no necesito. No, voy a coger, voy a matar para llegar. No. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida que salga de nuestra boca. No con tristeza el Espíritu Santo. Y mira 31-32. Vamos a terminar con estos pensamientos de cómo adquirir la unidad ahora en la tierra, preparándonos para la unidad perfecta eterna con Dios. Dicen 4:31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuál por ciento de la amargura? Nada más la amargura que... Porque, o sea, yo tengo esta amargura hacia tal persona que me hace sentir bien, porque esa persona lo merece. No. Toda amargura. Todo enojo. Toda ira. Toda gritería. Maledicencia. Y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos.